Voy a pedirles que abran su Biblia, hermanos, en el Evangelio de Lucas, Lucas 24. Y bueno, la semana pasada empezamos a hablar de los eventos que hay entre la resurrección de Jesucristo y el Pentecostés, aquel día que llega el Espíritu Santo a bautizar a aquellos 120 personas que estaban buscando del Señor. Entonces estamos entre la cruz y el Pentecostés. Y Jesucristo resucita y vemos varios eventos que nos confirman este momento. Jesús se aparece a María Magdalena, después a las mujeres, a Pedro, a los 10 discípulos, a los 11, y después a los 11 en Galilea cuando les da la gran comisión, a los 500 discípulos, a Jacobo su hermano y en aquella ascensión. Entonces vemos a Jesús constantemente en algunos escenarios de la resurrección. Pero este pasaje, hermanos, es tan bonito porque es lo que conocemos como el camino a Emaús. Dos hombres caminando de manera triste por la muerte de Jesucristo. Y dice, acompáñenme al versículo 13. Voy a leer desde el 13 hasta el 24. Dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y bueno, hermanos, vemos esta escena de dos personas. Una sí se identifica como Cleofas y el otro o la otra probablemente era su esposa. Es el tercer día, es el día de la resurrección, pero ellos van camino a Emaús y yo quiero que imaginen la escena, hermanos. Hombres que habían perdido a su amigo. En ese momento habían perdido a su compañero, a su maestro y a su guía. Si bien estas dos personas no eran discípulos de Jesús de los 12, muy probablemente eran de los discípulos del círculo más grande de Jesucristo. Y yo puedo imaginarlos de una manera tan cabizbaja, tan desesperanzada, tan dolida de lo que estaba sucediendo. Yo me imagino casi que hasta arrastraban los pies. Llegar a Emaús eran 60 estadios, son como 11 kilómetros. Y yo quiero que imagines el duelo de estas dos personas caminando y seguramente hablando fue increíble cómo pasó, o tú qué hiciste en ese momento, no sé, tratando de hacer el retrato de lo que estaba sucediendo, pero dice la Biblia que estaban muy tristes
y Jesucristo fue quien se los hizo ver. Y estos hombres habían visto maravillas, habían visto multitudes, le escucharon a Jesucristo en sermones maravillosos, habían percibido con sus propios ojos hechos imposibles, incluso quizás la resurrección de Lázaro y la sanidad de muchos enfermos, y de pronto esa persona ya no está. Lo maravilloso de esta historia es que en el camino dice la Biblia que Jesús aparece. Jesús resucitado tenía estas capacidades físicas que nosotros no tenemos quizás de estar y de pronto no estar. Entonces Jesús aparece y camina con ellos. Y dice la Biblia que se les velaron sus ojos para que no vieran quién era. Seguramente, creo que la Nueva Traducción Viviente dice que Dios lo hizo. Pero quiero que imagines dos hombres en duelo, tristes, frustrados. Su esperanza estaba muriendo. Y era tanto el dolor que dice un autor que muy probablemente ellos fue el mismo dolor que no dejó ver quién caminaba con ellos. Es decir, muchas veces en nuestra vida, hermanos, el dolor y las preguntas, gracias a ellas, no alcanzamos a ver quién camina con nosotros, quién está con nosotros. Jesús maravillosamente pregunta qué es lo que están platicando y por qué están tan tristes. Jesús se acerca a escuchar el dolor y la situación de estas dos personas. Jesús no llega con regaños, con desilusión, o Jesús no llega a una persona que está pasando por un momento difícil con una actitud autoritaria o con una actitud que podemos decir pudiera ser o confrontar ese momento. Dice la Biblia que Jesús caminó con ellos y los escuchó. Su dolor, sus lágrimas quizás no alcanzaban a ver quién era, pero el Jesús que nosotros creemos y hemos decidido darle nuestra vida es un Jesús que camina con nosotros en medio de los momentos más difíciles y nos deja hablar y nos deja expresarnos, aun cuando las palabras no sean las mejores y ni siquiera sean las correctas. Vemos a ellos expresarle lo que ellos pensaban de quién era Jesús. Pues pensábamos que era quien iba a rescatar a Israel, pero pues no. Ya al tercer día ellos creían que el cuerpo empezaba a oler mal. Entonces incluso la esperanza de que algo resultara ya había disminuido. Pero Jesús poco a poco empezó a escucharles y a caminar con ellos. Iglesia, antes de entrar a lo más profundo del sermón, yo quiero que no olvides que el Dios que nos ama camina con nosotros, aun cuando nosotros no lo podamos ver ni sentir siquiera. Él está ahí para escuchar, como estuvo con estos dos hombres de Emaús. Dice el versículo 25, entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ellos estaban diciendo, Cleofas y la persona que le acompañaba estaban en una actitud de derrota. Ya no funcionó, ya no se pudo, nos ilusionamos de oquis, 3 años tirados a la basura quizás. Traían una actitud de esto no era lo que esperábamos, a ver cuándo viene el verdadero. Y este momento de, yo creo que de impotencia que a lo mejor todos hemos sentido de
de que no resultaron las cosas como esperábamos y de cómo vamos a hacerle ahora, porque ahora las cosas tienen que ser diferentes. Y entonces es cuando Jesús pone este alto y les dice, insensatos, que se oye como fuerte, pero en aquel tiempo era como faltos de entendimiento, aquellos que lentamente pueden llegar a entender algo. Y Jesús, las palabras que van después son estas palabras de esperanza y diciendo, no han entendido que todo lo que pasó tenía que haber pasado porque así estaba escrito. No han entendido que yo tuve que padecer y tuve que estar ahí para cumplir un propósito. Aquí el punto es que los hombres de Emaús estaban buscando y esperando una liberación más física que espiritual. Pero resulta que Jesús llega y les dice, era necesario que Jesús padeciera. Era necesario que se cumpliera la escritura. Y hermanos, aquí es donde es mi parte favorita, yo creo que incluso de toda la escritura, porque dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Quiero que imagines a estos hombres tristes, sin entendimiento, frustrados, y llega Jesús a decirles, oigan, era el plan se está cumpliendo. Y lo que ustedes no han alcanzado a ver es que toda la escritura hablaba de esto. Y Jesús les da una clase de interpretación bíblica. Eso a mí me emociona tanto, por eso es mi pasaje favorito. Su servidora tiene una maestría en interpretación bíblica, o al menos lo intenta. Me encanta pensar en la interpretación, me encanta adentrarme en el texto bíblico. Y una buena clase de hermenéutica, hermanos, es maravillosa, porque te abre un mundo que no conoces. Cuando tienes una clase de hermenéutica, aprendes qué había alrededor, aprendes la profundidad del texto, aprendes tantas cosas hermosas que hace la hermenéutica. Y entonces a mí me emociona tanto pensar que Jesús les dio una clase de hermenéutica a estos dos hombres. No puedo imaginar a Jesús dando una clase de interpretación bíblica, pero Jesús era lo que estaba haciendo, dice, y comenzando desde Moisés y pasando por salmos y profetas, les explicó que todo es parte de un plan. Y yo con esto, hermanos, quiero preguntarte, ¿qué haces o con qué actitud te acercas a la escritura? ¿Para qué abres tu Biblia comúnmente? Generalmente la usamos para el devocional, ¿verdad? Por nuestra vida espiritual o cuando estamos en angustia. Pero, ¿cuál es el fin por el cual tú abres la escritura? Muy generalmente tú y yo abrimos la escritura porque queremos que Dios nos dé una respuesta, ¿verdad? Queremos que Dios nos diga algo. Y el problema de eso, hermanos, es que muchas veces podemos caer en una mala interpretación o en una interpretación que busque algo para mí. Y déjame decirte que muchas veces la Biblia no va a hablar de ti o de mí. Nos hemos vuelto, en Occidente somos personas tan individuales que queremos que todo sea para nosotros. Pero este texto nos dice específicamente de qué trata la Biblia y cuál es el fin por el cual yo debo acercarme a la escritura. La escritura sí me va a decir cómo vivir. La escritura sí me va a decir, de pronto me va a traer esperanza, pero mayormente en toda la grandeza, hermanos, la Biblia tiene un solo tema y ese tema es Jesús. Y él mismo nos lo está diciendo. Desde Moisés, pasando por los profetas y los salmos, porque el judío solo tenía esa sección de la Biblia, todo habla de mí. Fíjense, ahí mismo en el versículo 27 dice, les declaraba. Realmente en el griego la palabra es diermeneio, es decir, les interpretaba, les decía cómo era.
Por tanto, hermanos, muchas veces, de verdad parece broma, pero parece chiste, pero es anécdota, como dicen por ahí. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros he escuchado testimonios maravillosos de Lucas, por ejemplo, un amigo de nosotros que amamos y ha estado con nosotros? Él dice que en su desesperación abrió la Biblia y dijo, Dios, háblame. Y que abrió la Biblia y justamente cayó en un pasaje en el cual Dios le habló y le dijo, te haré entender el camino por el cual debes andar, ¿verdad? Y se aferró de eso para entender que Dios le estaba hablando. Pero no, tú y yo no podemos vivir abriendo la Biblia y diciendo, Señor, háblame. Porque dicen por ahí que alguien la abrió un día y decía, Judas fue y se ahorcó. Y luego dijo, ay no, esto no me gustó. Y luego lo volvió a abrir y dijo, ve y tú haz lo mismo. Y dijo, ay no, Señor, no eres tú, ni se trata de mí. Y entonces, hermanos, de verdad parece chiste, pero es anécdota, o sea, de verdad. Y también hay gente, hermanos, que si la Biblia dice que te hollarás serpientes y no te va a pasar nada, hay lugares, evidencia histórica, que hay gente que ha tentado o ha estado entre serpientes a ver si Dios lo salva. O hay gente que se ha quitado el pie, la mano, porque dice la Biblia que es mejor entrar manco, pero entrar al cielo. Y entonces, hermanos, tenemos un problema con la escritura al tratar de hacerla para nosotros a nuestra manera y tener un muy poco entendimiento de ella. Y ese poco entendimiento, hermanos, es el que provocó la tristeza en estos dos hombres. Esa carencia de realmente entender la escritura. Yo no sé si te fijas que Jesús no fue y solamente los abrazó, no fue y los consoló. Les dijo, oigan, necesitan conocer la verdadera libertad de mi tristeza y de mi dolor puede recaer en el conocimiento de la escritura. O sea, la estrategia de Jesús para que estas dos personas fueran libres fue abrir la escritura e interpretarla. Y hermanos, usted y yo tenemos un trabajo, porque mire, yo aquí me puedo parar y le puedo decir lo que yo quiera y usted puede creerme sin lugar a duda, pero yo le invito a que dude, yo le invito a que usted lea, yo le invito a que ponga en tela de duda lo que yo estoy diciendo. La invitación que Jesús está haciendo es establecer el principio de que cuando leemos la Biblia hay un tema central. Cristo es la luz central de todo el libro. En la medida que tengamos en cuenta, nos equivocaremos menos en nuestra búsqueda del conocimiento espiritual. Cuando perdemos de vista a Cristo en la Escritura, toda la Biblia nos va a parecer confundida, difícil, llena de enigmas. Por tanto, hermanos, la clave del conocimiento bíblico es Jesucristo, no nosotros. La Biblia no necesariamente habla de ti o de mí. La Biblia habla de Jesús y a raíz de eso hay una palabra de Dios para tu vida. Yo creo que ya lo puse este video, pero aprovechando que hay gente nueva, quiero pasar un video para que me entiendas un poco de lo que Jesús quiso decirles a ellos, de cómo Jesús desde el Antiguo Testamento existía y la Biblia estaba hablando y preparando todo el momento para que Él llegara y nos salvara. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham
quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarnos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús. Vamos a la Escritura. La invitación es a que no busque primariamente algo para usted. Busque a Cristo. Y Él ha de cambiar y transformar aquello que está luchando o aquella necesidad. Pero la Biblia habla de Jesús. Y ese es el sentido de la Escritura. Y si quitamos a Cristo del centro, de la centralidad de la verdad bíblica, hermanos, tenemos muchos problemas de doctrina, tenemos muchos problemas de verdades ajenas. Por eso Jesucristo vino con estos dos hombres para traerles la esperanza por medio de ¿qué? De su palabra. Y cómo con una correcta búsqueda de la verdad en la cual el centro es Él. Y entonces el reto de esta mediodía, hermanos, es invitarle a que nuestra Biblia, sí, buscamos responder preguntas. Por eso el sermón se llama Muchas preguntas. Tú y yo tenemos muchas preguntas, pero realmente la Biblia nos acerca a una sola respuesta, la cual es Jesús, y la cual trae todas las respuestas en sí mismo. Después de eso, después de ese momento que Jesús les interpreta la Escritura, siguen caminando estos dos personajes junto con Jesús, y dice el versículo 28 que llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse. Obligaron realmente es como persuadieron. Es como en aquella parábola que el hombre les dice, y oblígalos a que entren. No es así groseramente, era una persuasión. Y les dijeron, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron,
mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hermanos, son dos escenarios ante un momento de dolor. El escenario uno es la Escritura y la verdad que nos trae realmente el consuelo que necesitamos. Pero el segundo escenario es cuando ellos invitan a Jesús a cenar y Jesús tiene este momento que seguramente nos trae a la memoria el sacramento de la última cena o de la Santa Cena, y la cual nos representa esta comunión entre Él y nosotros. La manera, hermanos, en la que usted y yo podemos cargar con nuestro dolor o podemos caminar aún con este dolor es por medio de la Escritura y de la comunión con Cristo. En ese momento fue cuando sus ojos fueron abiertos, cuando ese dolor se fue, cuando esa desesperanza desapareció, porque entendieron la verdad. Con estas dos cosas, hermanos, con la Escritura que me lleva a Cristo, no me lleva a solamente solucionar mi momento en el temporal, sino me lleva a Cristo y a su verdad, y con esta comunión con Él. Me hubiera encantado predicarlo en un primero de mes, para terminar con una Santa Cena, porque es este momento, hermanos, de trascendencia, cuando se abrieron sus ojos y entendieron quién era Él, al invitarle a su casa, al pasar tiempo con Él, al platicar con Él y al permitir que Él interpretara las Escrituras. Yo espero que tú entiendas por qué este pasaje me encanta, porque solo de imaginar a Jesús platicando de esto, haciéndoles ver cómo Él estaba en el Antiguo Testamento y todos los profetas hablaron de Él y cómo todo es Él, se abrieron sus ojos, hermanos. Mis ojos y tus ojos solamente serán abiertos con la verdad de la palabra, no con un momento emocional, no con un momento fuera de la Biblia, no con una palabra, hermanos, que no traiga verdad escritural. Porque la forma en que Dios se ha revelado es a través de su palabra. Y dice Steve Lawson, me parece, que tu vida cristiana no va a progresar más allá de tu conocimiento de la Escritura. Tú no puedes seguir creciendo si no sigues conociendo de la palabra. Tú no puedes madurar si no hay conocimiento. Si tú lees otros libros, buenísimo, pero no dejes de leer la palabra, porque es la única manera en que tus ojos serán abiertos, y a través de la comunión con Él, la cercanía con Él, el saber que Él provee lo que necesitas, como en ese momento que Él bendijo el pan. Quiero leerte unas frases que por ahí me encontré, poco fuertes, me gustan, y que precisamente hablan de la importancia de la Escritura. Dice así: si distorsionamos el Evangelio o la verdad de la Biblia, esa distorsión influenciará y afectará todo el resto de lo que crees. O si tienes cualquier motivación en la vida cristiana que no sea Jesucristo, dice Paul Washer, eres un idólatra. Cualquier motivación en la vida cristiana que no sea Jesús, somos idólatras. Dice Steve Lawson, la Biblia no es difícil de entender, simplemente a veces es difícil de aceptar. No te preocupes por lo que no entiendas de la Biblia, preocúpate por aquello que entiendes y no lo aplicas. Y dice George Whitefield, estudia para conocerle a Él más, porque cuanto más lo conozcas, más le vas a amar. Amada iglesia, ellos terminan cuando sus ojos son abiertos y entienden que están delante
del Cristo vivo y resucitado, la primera pregunta es, con razón mi corazón ardía cuando lo escuchaba su palabra. Con razón mi corazón ardía cuando Él nos hacía entender la Escritura. Iglesia, yo les quiero invitar a que el Señor nos lleve a que nuestro corazón arda al entender la palabra. Porque si tú y yo la abrimos porque lo tenemos que hacer, pero ¿hace cuánto no abres la Escritura del Señor y Dios te habla y sientes esa paz y ese fuego? Somos una iglesia nacida de un fuego en el corazón porque alguien entendió la Escritura y entendió que en Cristo es perdonado y puede ser una nueva criatura. Termino. Dice un autor, Jesús puede estar frente de ti, caminando contigo, sentándose en la mesa, y tus ojos pueden estar velados. Por lo tanto, la invitación de Jesucristo para que nuestros ojos sean abiertos es: acércate a la Escritura y busca de Jesús y ten comunión con tu Señor. De esa manera tus ojos serán abiertos y tu corazón encendido para amarle y predicar a otros que Él vive. Puedes encontrar la secuencia: la tristeza de ellos al no entender, la verdad que les llega y abre el panorama, la comunión que hace que su corazón se encienda, y cuando lo entienden van a otros y dicen: Cristo está vivo. Y esa es la vida del cristiano, hermanos, que nuestro corazón se encienda al conocer y al entender la Escritura. Que Dios les bendiga, que nuestros ojos sean abiertos aún en medio de las dificultades que podamos estar pasando. Dejo el lugar a nuestra directora de culto.